Dorian, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con la audiencia de Players. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Aldo, aquí. Ahora sí, emocionado, aún cansado, ¿no? De todo lo que ha sucedido en los últimos meses, pero emocionado de poder contar un poquito de las experiencias. Es que no es pecata minuta, ¿no? Miles de emprendedores tienen como meta máxima ya sea sacar su empresa a bolsa o venderla a un jugador estratégico relevante. Y es algo que justo tú acabas de lograr. ¿Cómo se siente? Yo creo que es un poquito para mí y más a lo mejor que no sé si la palabra sea emprendedor nato, ¿no? El hecho de venir de una empresa familiar, pues siempre te deja como con un bittersweet, ¿no? O sea, por un lado, una meta gran lograda, ¿no? Por el otro, pues siempre con ese estigma de si la decisión fue la correcta o no. Pero la verdad es algo que al menos yo en lo particular venía buscando hace mucho tiempo. Contento, claramente con mucha incertidumbre, con ansiedad de ver qué es lo que sigue. Pero bueno, creo que se logró una primera etapa de manera muy exitosa, mejor de lo que nos hubiéramos esperado. Y pues ahora sí, como dirían, a ver qué sigue. El que sigue. Oye, hablando de eso, me gustaría que nos contaras un poquito cómo y por qué decides entrar al negocio familiar. Yo creo que el negocio familiar, la empresa fue fundada por mi tío. Muchas veces me preguntan que cómo llegamos ahí y todo empieza por un tío abuelo, esposo de una hermana de mi abuela que luchador, se llamaba El Espectro, y hace que de ahí se origine muchísima pasión y muchísimo arraigo dentro de la familia. Mi abuelo ya directamente, él siempre fue un apasionado, nunca llegó a ser luchador profesional, pero siempre llevó a mi mamá y a mi tío a distintas arenas. Y pues creo que el camino natural que le tocó a mi tío fue el convertirse en luchador profesional, llamarse El Espectro Junior, gracias al apoyo que tuvo de su tío abuelo. Y siempre fue una persona muy creativa, brillante. Yo de broma le decía que era como un Walt Disney aquí en México, y siempre creó personajes. Se termina retirando por una lesión de la lucha libre, acaba trabajando en la parte administrativa de lo que hoy se conoce como el Consejo Mundial de Lucha Libre. En ese entonces era la empresa mexicana de lucha libre. Dato curioso, mi tío le cambia el nombre al Consejo Mundial de Lucha Libre. Mi tío le pone en ese momento la Catedral de la Lucha Libre a la Arena México. Y él fue, pues yo creo que uno de los brazos y ejes rectores de lo que sucedió en la lucha libre a finales de los 80, en esta creación de nuevos personajes mientras trabajaba en la Arena México. Y en los 90s, con todo el boom televisivo, se le da una gran oportunidad de poder crear su propia compañía de la mano de Televisa, muy apoyado por Alejandro Burillo. Y en el 92, chistoso porque hoy es 15 de mayo, ¿no? No sé cuándo salga al aire, pero hoy, hace 33 años, el 15 de mayo de 1992, se hace la primera función de la AAA. Entonces, nosotros somos muy cabalísticos, la familia, creemos que el 3 es un número de mucho, que representa mucho para nosotros, y 33 años después exactamente, ¿no? Sucede esta venta. Entonces, de ahí son los orígenes, de ahí quedamos dentro de la compañía. Como era una compañía de Televisa, no permitían que hubiera familiares, pero después de la crisis del 94, ¿no? En el 95 mi tío adquiere ya completamente la AAA, los personajes, las marcas, se crea la razón social que era Promociones Antonio Peña SADCB, y ahí invita a mi mamá a que venga a formar parte también de la compañía. Mi madre, con una carrera en administración de empresas, se empieza a meter. Posteriormente llega mi papá, ¿no? Como director general, y se vuelve prácticamente los tres corriendo la compañía del 95 en adelante. Tiempos en ese momento muy difíciles, pues viniendo de una crisis. Después, posteriormente, hubo lo que le llamamos una primera desbandada de talento mexicano que se fue hacia WCW y que trataron de crear una competencia en México. Pero bueno, pudieron ir sorteando el barco de muy buena manera. Y creo que siempre, desde muy chiquito, todas las conversaciones en las que estuve participando tenían que ver con lucha libre. Entonces creo que no hubo ni opción. O sea, creo que al final del camino yo ya tenía muy claro desde pequeño que este era el trayecto que me correspondía seguir. No lo digo con ningún tipo de pesadez, al contrario, creo que siempre me apasionó. Creo que mi entrada ya oficial a la compañía sucedió de manera
no tan planeada como me hubiera gustado. Me tocó estando en la universidad que mi tío falleciera y ahí fue, aunque ya venía ejerciendo algunas funciones dentro de la compañía, sobre todo en la parte de licencias y merchandising, fue como la entrada absoluta de manera, ahora sí, de un día al otro. Y ahí es donde prácticamente nos quedamos mi madre, mi padre y yo, funcionando en distintas áreas. Y ahí es 2006 donde me toca pues ya meterme a fondo y de lleno al desarrollo creativo de la AAA. Y cuéntame un poquito de la legitimación, porque, a ver, en las empresas familiares es muy común eso, ¿no? Los empleados de la empresa o los atletas en este caso, o incluso patrocinadores o así, tú te ganaste tu lugar, ¿no? O sea, no es como que alguien llegó y te lo regaló. Es decir, no por ser el sobrino te tocaba, sino fuiste, lo construiste y cuando llegó el momento, pues le entraste al ruedo. ¿Cómo se vivió ese proceso de legitimación ante los demás? Pues mira, yo creo que de entrada desde chiquito todo el mundo me veía en la oficina, ¿no? Y creo que algo muy padre era que yo siempre me la vivía en la oficina de mi tío. Todas las reuniones que tenía, yo estaba ahí desde chiquito, a lo mejor sin tener noción de que lo que ya estaba pasando era que ya estaba aprendiendo. Me tocó, por ejemplo, me acuerdo muy bien en un viaje que tuvimos a Japón, en donde el promotor me pidió que si le podía ayudar a vender hot dogs y tacos mexicanos, ¿no? Y ese estilo de recuerdos lo tiene mucha gente del talento, ¿no? De cómo me veían ya yo muy pequeño haciendo este estilo de funciones. Y creo que algo bien especial dentro de la lucha libre y que no mucha gente sabe hacer es la parte del storyline y la parte narrativa. Pues yo nací ahí. O sea, la verdad es que para mí que me digan que prepare un cartel es una tarea muy sencilla o que ya la considero muy prácticamente nací con eso, con esa facilidad de poder ir armando los carteles. Y ya conforme fue pasando el tiempo, creo que algo que mi mamá y mi papá hicieron muy bien, tanto conmigo como con mi hermana, fue la parte de la educación. O sea, siempre nos educaron y siempre fueron muy insistentes en la parte en que teníamos siempre que ser estudiantes de 10, ¿no? Y esa preparación pues nos fue forjando muy fuertemente. Entramos a conocer un poquito el mundo deportivo. Creo que sobre todo en México, pues la verdad cuando estás hablando de principios de los 2000 no estaba en el nivel de profesionalización que hoy en día tiene y pues nos tocó ir aprendiendo. Entonces creo que un primer ejercicio que fue muy exitoso y que fue prácticamente como ahora sí, esta parte de validación me tocó sacar el primer álbum de estampas de la AAA de la mano de una compañía que se llamaba Salo, teniendo a Televisa Consumer Products como el intermediador y catalizador de esto. Y ese fue como el primer negocio que me tocó hacer. Fue un negocio muy exitoso y de ahí empezarme a meter en muchísimas cosas. La verdad es que tenías muchos low hanging fruits en ese momento como para poder empezar a hacer cambios importantes y que generaran mayor ingreso a la compañía. Hablando de ingresos y de negocios, a mí me encanta el modelo de la AAA porque es distinto al de muchas otras propiedades deportivas, ¿no? Y yo me atrevería a partirlo en dos. Por un lado, llamémosle lo operativo y por otro lado lo creativo. Lo operativo sí, a ver, las funciones y demás, con un modelo de negocios que pudiera ser similar a veces al de otras propiedades. Pero la parte creativa tú lo mencionabas, se parece mucho a Disney. Antes de entrar al aire hablábamos también de cómo está esa similitud con la creación de una marca, en este caso personajes, y cómo esos personajes le das otra vida y por tanto mucho negocio. Cuéntame cómo se da esa creación de los personajes. ¿Es un tema que nacen de ustedes, digamos, desde su escritorio, o vienen los atletas, los luchadores y dicen, mira, yo traigo este personaje y juntos lo acaban haciendo un mejor? ¿Cómo se ve esa creación? Mira, yo creo que la persona que se merece todo el mérito en la parte creativa es mi tío. Creo que si tú recuerdas la lucha libre de antes, ¿no? Pues tenías al luchador con su malla o con su calzón, ¿no? No siempre enmascarado, muchas veces no. Y mi tío, yo creo que lo que notó es que la lucha libre necesitaba volverse un espectáculo. Y por eso le llaman hoy en día el padre de la lucha libre moderna, porque le dio luz y color y vida a un deporte que a lo mejor a mediados de los 80s no estaba con la popularidad que requería. Y empezó a hacer personajes con muchísimo mayor atracción visual, ¿no? O sea, tú te pones a ver una máscara como la de Psicosis, pues tiene muchísimos elementos distintos que lo que una máscara tradicional tenía. Empieza a tener más producción, empieza a ver edecanes, empieza a ver temas de pantallas, ¿no?
Y creo que eso fue lo que mi tío hizo. No sé si lo hizo de una manera consciente pensando que eso iba a mejorar el negocio, ¿no? Pero al final del día crea un boom, en donde incluso hubo una lucha entre el Rayo de Jalisco Junior contra 100 Caras y ahí es donde Televisa nota el valor que puede tener la lucha libre. De ahí creo que la creación de todos estos personajes de la mente de mi tío, yo creo que no se imaginaba hasta dónde podían llegar. Y crear La Parca, crear gente como Octagón, Mascarita Sagrada, Conan, Vampiro Canadiense, pues creó un boom en los 90s. Y yo creo que algo también bien importante va siendo el timing. Cuando tú te pones a pensar a principios de los 90s, no existió Ocesa, no existían los conciertos masivos, ¿no? O sea, si tú oyes a Soberón hablar de distintos temas, te cuenta también pues toda la problemática que tuvo para lanzar a la empresa porque no existían ni siquiera los permisos para hacer este estilo de eventos. Entonces la lucha libre era este concierto, era este evento en donde en cualquier ciudad, en cualquier pueblo de México podías asistir, era un deporte popular, era un deporte donde podían ir prácticamente toda la familia. Y creo que eso ayudó muchísimo a la época de oro de la AAA, ¿no? O sea, imagínate que en 1993, en la primera Triplemanía, el 30 de abril, pues logró meter más de 45,000 personas. Eso solo lo podías lograr teniendo un buen producto, teniendo una buena narrativa, pero al mismo tiempo teniendo a este partner de medios que hiciera que este producto fuera visto por todo mundo. Y de ahí yo creo que mi tío se dio cuenta que las narrativas y el hecho de hacer una telenovela deportiva era lo que hacía que la gente se enganchara, pudiera ver el producto y eso a su vez hacía y alimentaba el ecosistema de poder hacer que se vendieran a patrocinadores y se vendieran también productos y mercancía. Creo que algo bien importante es la AAA nace primero pues vendiendo tickets y vendiéndole eventos a los promotores, como ha funcionado la lucha libre desde su creación. Y conforme fue pasando el tiempo también, no siempre se vio de manera muy positiva, sino también como algunos problemas, pues la AAA tuvo que ir variando su modelo de negocio. Creo que algo que hace diferente a la AAA de todas las demás empresas deportivas en México relevantes es que esta es una empresa familiar. Nosotros no tenemos un negocio alterno, entonces tenía que ser rentable sí o sí, porque si no el negocio se acababa y cerraba sus puertas. Entonces eso nos hizo migrar primero a patrocinadores, ¿no? Corona y Comex fueron patrocinadores de la AAA desde sus inicios y prácticamente les debemos mucho a ellos por el crecimiento que tuvo la AAA en su momento. Después tuvimos que comprar nuestras propias unidades de televisión porque Televisa ya no nos grababa. Después tuvimos que salir a vender también los derechos de televisión. Entonces el modelo de la AAA de negocio ha ido variando conforme a las necesidades del mercado, a las necesidades de capital. Hemos sido muy afortunados en que se nos fueron acomodando en el tiempo correcto los distintos jugadores que han formado parte de nuestro modelo de negocio. Pero yo creo que lo principal y lo que nos hace distintos es necesitamos ser rentables desde el día 1 para sobrevivir. Y 2, las narrativas. Incluso yo lo llegué a perder en algún momento. No entendía la importancia de las historias. Hoy en día te puedo decir que una buena historia, que la gente se enganche con ella, es lo que te hace vender tickets, es lo que te hace vender patrocinios, es lo que te hace vender derechos de televisión. Entonces sí tienes que crear estos personajes, sí tienes que crear estas grandes narrativas para poder generar un negocio dentro de la lucha libre. Y creo que lo entendimos ya, creo que lo estamos haciendo hoy en día cada vez de manera muchísimo más consciente. Y creo que es algo que WWE entendió desde el día 1. Hace poquito veía el documental de Vince McMahon que está en Netflix y te lo explica muy bien. O sea, ahí te dice la narrativa es todo lo que sucede y le da valor a nuestro negocio. Lo que vende entonces la AAA son historias, como tú lo dices, ¿no? Se pueden considerar entonces también una empresa de contenido. Estar en la industria deportiva es una empresa de contenido y de historias, ¿no? A final de cuentas. Yo creo que somos... Sí vendemos historias que hacen una conexión interemocional, intergeneracional. O sea, puede ir cualquier persona, le va a ocasionar un sentimiento distinto al papá, le va a ocasionar un sentimiento distinto al hijo o a la hija, ¿no? Pero vendemos emociones. Claro. O sea, si tú vas a una arena de lucha libre,
Claramente vas a ver el espectáculo, pero la segunda cosa que te asombra es la respuesta de la gente. Órale. ¿Cómo le hace entonces una empresa mexicana, una empresa familiar mexicana, para competir a nivel global cuando tiene los recursos limitados contra otros jugadores que no necesariamente tienen la misma limitante en términos de recursos? Porque cuando empezaron no existía tanto este tema de globalización. La competencia podía ser más local. Pero hoy en día no hay manera. Compites con el mundo, ¿no? ¿Cómo compiten? Yo creo que ahí es un poquito... juegan muchos factores. Juega qué tanto quieras ir profesionalizando la compañía. Tiene que jugar también un tema de capital, qué tanto estés dispuesto a invertir en esto. Pero creo que ese es el gran problema que está viviendo la región en términos de crecimiento. Tú ves cualquier modelo de negocio deportivo y media rights es amo y señor. Pero cuando tú estás en un país emergente, regularmente hay oligopolios que manejan los derechos de televisión. Y no solamente sucede en México, sucede en cualquier país emergente que te puedas imaginar en el mundo. Y eso hace que el dinero no fluya hacia las entidades deportivas. Y esas entidades deportivas tienen que buscar de qué manera sobrevivir. Nosotros fuimos muy afortunados en movernos mucho, en depender de esto, en que prácticamente quemar todos nuestros barcos, en que no había regresos si no sobrevivíamos. Y eso nos llevó a buscar patrocinadores. Y el hecho de que la lucha libre fuera considerada también durante muchos años posteriores a que fuera el patito feo, ahora es parte cultural, ¿no? O sea, hoy todo el mundo te habla de cómo la lucha libre es cool. Pero durante muchos años la lucha libre era vista como el tequila en su momento, la bebida del pueblo, ¿no? Y una gente de dinero no iba a ir a la lucha libre, era peligroso incluso. Entonces, hay mucho timing, hay mucho factor suerte. Pero creo que al final del camino, esa también fue una de las grandes decisiones que nos llevó a tomar el paso que dimos, que es necesitamos subirnos a un ecosistema global. Necesitamos subirnos a una plataforma que nos permita tener las grandes negociaciones, que nos permita traer los grandes recursos, que si nosotros lo hacemos como familia, pues a lo mejor nos puede llevar toda una vida y además, y deja no solo una vida, no tenemos el leverage para entrar en esas negociaciones de la manera que nos gustaría. Entonces, una vez que tú te subes a una plataforma global, pues la manera de negociar es distinta. Y en este proceso de internacionalización y profesionalización, ¿cómo le hacen para no perder esta esencia cultural local? Porque aunque es un producto global, es una comunicación de la cultura mexicana, ¿no? ¿Cómo no se pierde en el camino? Yo creo esa parte va a ser interesante en los siguientes años. Creo que no le hemos perdido, pues porque lo traemos en el DNA. O sea, cualquier persona con la que hables dentro de la compañía conoce muy bien. Yo creo que no es algo que podamos decir, es un tema muchísimo más inherente a nosotros, de cómo vamos cuidando cada uno de los personajes que vamos creando, cómo vamos creando estas narrativas que el público mexicano entienda. Y en la parte, o sea, yo creo que algo que tiene que entender la audiencia es: existen distintos tipos de lucha libre. Existe el estilo americano, que es lo que tú ves en WWE, el American Wrestling. Existe el estilo japonés, ¿no? Que es mucho más rudo, muchísimo más fuerte, ¿no? Y existe el estilo mexicano. El estilo mexicano tiene máscaras, tiene acrobacias, tiene más parte aérea, ¿no? Antes era muchísimo a ras de lona, ya no. Ya hoy en día Rey Mysterio revolucionó esto y se volvió mucho más atlético y mucho más colorido. Eso es lo que tenemos que cuidar. O sea, tenemos que cuidar que cuando lleguemos a la WWE no volvernos el American Wrestling, no volvernos el Japanese Wrestling, sino tener ese rasgo auténtico, ¿no? Que haga que los mexicanos, en primer lugar, sientan que su producto sigue siendo el original. Yo se los digo mucho, no queremos convertirnos en Taco Bell, ¿no? Sí, podrás tener muchas locaciones, pero al final del día no es lo auténtico, no es lo original. Pero hoy en día tienes ejemplo, no sé, te voy a decir Tacombi, ¿no? Lo está haciendo de otra manera en donde está yéndose a los productos auténticos. Y creo que algo que también inherente ya a la lucha libre mexicana es que gran parte del talento de nosotros ya es de segunda o de tercera generación.
Entonces, la verdad es que cuando tú te pones a ver a un personaje como Psycho Clown, cuando tú te pones a ver un personaje como La Nueva Parca, todos vienen de familias de luchadores. Todos entienden y todos tienen esta parte inherente, ¿no? De cómo proteger el legado de la lucha libre. Familias gigantescas, los Alvarados, que eran todos los brazos, ¿no? Los Casas, siguen ahí. Siguen con nosotros, somos una familia, somos prácticamente generaciones que hemos vivido en esto y estamos muy conscientes de que tenemos un legado cultural que creo que viene en dos aspectos. 3. La primera es en seguir construyendo estos personajes, ¿no? Enmascarados, vistosos, ¿no? La segunda es en el talento tiene que seguir siendo muy acrobático, no podemos perder este estilo de lucha porque creo que eso es lo que caracteriza a la lucha libre mexicana. Y la tercera es posicionando aún a la máscara como ese elemento cultural que es muy importante para entender México en otros países del mundo. ¿Cómo se ve esta relación con los luchadores? Que como bien dices, la mayoría son, ¿no?, un tema de familia que ya traen en el DNA la comprensión del negocio y de la cultura, pero seguramente no todos tienen el mismo nivel de entendimiento que ustedes sí tienen como empresa para poder desarrollar las marcas más. Y con esto me refiero a ver, redes sociales, ¿no? Por ejemplo, o cómo ellos como portadores de esa marca pueden hacer su propia marca más valiosa. O sea, cómo se da esa relación entre AAA y cada uno de los personajes para que cada uno de los personajes pueda tener una estrategia que los haga crecer más. Mira, yo creo, me acuerdo que hace unos 12 años, 13, tuvimos una primera conversación con ellos para el hecho de poder empezar a tener redes sociales y cómo tenían que ser la interacción. Y la respuesta fue un poquito, no quiero decir negativa, pero no estaban tan abiertos a entender estas nuevas tecnologías, cómo iban a ayudar en su carrera. Hoy en día todo el mundo lo entiende. O sea, hoy en día todo el mundo sabe que tener redes sociales poderosas y tener mayores números van a estar alineadas con sus intereses de poder percibir mayores ingresos. Y hace ya casi un año, un poquito menos, empezamos también a darles muchísimas clases y contratamos una empresa especializada en hacer que pudieran ir adoptando una cultura muchísimo más corporativa a cada uno de los talentos. Creo que lo han entendido muy bien. Creo que eso va desde su presencia personal, su imagen de marca, su creación de marca personal. Y tenemos ejemplos tan claros. Por ejemplo, Penta, ¿no?, que hoy en día es un fenómeno gigantesco dentro de la WWE, rompiendo récords de ventas de mercancía. A él lo encontramos en una visoría. Una visoría que hicimos con 2 de los patrocinadores. En ese momento él era un cargador de la central de abastos, ¿no?, viviendo en Ecatepec. Y hoy la evolución que ha tenido como persona, ¿no?, está viviendo las grandes ligas de la lucha libre mexicana. Mismo caso su hermano, mismo caso el hijo del fantasma, hoy conocido en WWE como Santos Escobar. Entonces creo que lo que también nos permite es no somos una, lo voy a decir así, no somos una startup aprendiendo en el camino. Claro. Ya llevamos 33 años de historia, 33 años de aciertos, 33 años de errores, 33 años de ejemplos muy claros de cómo lo tienes que hacer y de ejemplos muy claros de cómo no lo tienes que hacer. Entonces creo que eso va permeando muy bien también en el talento. Viene la transacción con la WWE, Philippe, que como platicamos, ¿no?, tomó varios meses. Philippe prácticamente nace con el objetivo de comprarlos porque entendían el poder, el potencial de una marca como la AAA para escalarla globalmente. ¿Cómo se da entonces la transición? Y tú mencionabas al principio, llega a haber este feeling de qué padre, ya culminé, digamos, este camino de éxito ante la vista de muchas personas, pero también, ¿no?, ya no es empresa familiar, ya entra WWE, entra Philippe, que digo, para bien, evidentemente, pero ¿cómo se siente desde adentro? Mira, yo creo, y me voy a remontar un poquito para atrás, cuando mi tío hace su propia empresa, la AAA, la gente del medio, los aficionados, incluso la gente de la industria, dijeron que no iba a durar más de 3 meses. Y muy similar nos pasó cuando falleció mi tío. En el 2006 dijeron la familia no va a durar más de 3 meses. Y me acuerdo que en ese entonces me senté con alguien muy, muy cercano a mi tío y que nos ayudó mucho en este proceso de transición, que en ese entonces era el CEO de Comex, Marcos Achar. Y Marcos, hoy me lo recordaba mi mamá en la mañana, nos dijo una frase que se nos quedó grabada. Dijo, ustedes están sentados en un pozo de petróleo y no se han dado cuenta.
Y la verdad es que en ese momento no entendí. O sea, era como, ¿cómo? Pues estamos haciendo muchísimo trabajo y conforme fue pasando el tiempo, es una respuesta que se empieza a ir contestando de manera lenta y empezamos a hacer grandes esfuerzos. O sea, Philippe ha sido, yo creo que el último, pero en el trayecto construimos también una marca que se llamaba Lucha Underground, donde nuestro socio era Robert Rodríguez, donde nuestro otro socio era Mark Burnett, donde otro socio era John Fogelman, que había sido cabeza de William Morris mucho tiempo. Y no fue exitoso de la manera en como nos los hubiéramos esperado, ¿no? Terminamos esa asociación, llegamos a nuevas, y yo creo que el hecho o sea, ahí te lo puedo decir después desde el 2005 y 20 años con distinto tipo de experiencias. Lo de Philippe nos llevó varios años, lo platicábamos ahorita, 38 meses desde la primera reunión original con Alberto Fasja hasta el cierre con WWE. Y WWE no era la primera meta, o sea, la primera meta era consolidar todo dentro de Philippe, hacerlo crecer y después salir a ver cómo podíamos traer un operador como WWE. El timing siempre funciona de una manera en donde no lo alcanzas a entender al momento, ¿no? Y hoy en día creo que esa visualización que se tuvo en esa primera reunión salió mucho mejor de lo esperado. Creo que emocionados por lo que viene en el trayecto, pero la verdad es que lo que la gente está viendo es como bien dicen, la punta del iceberg. O sea, han pasado muchísimas cosas para que podamos llegar al momento que hoy en día estamos. Con la entrada de estos dos jugadores, me queda claro las implicaciones que hay para la AAA, ¿no? El futuro, el potencial que hay por desbloquear. Pero ¿qué implicaciones tiene este deal para ti como líder y para ti como persona? Yo no me imaginé llegar a este momento de la manera en cómo está sucediendo. Déjame darte un poquito de contexto. Mi madre entra a la compañía, mi padre también, ¿no? Pero la verdad es que nunca, o sea, a ellos no les tocó la etapa de ser criados en las mejores escuelas, no les tocó la etapa de tener este estilo de oportunidades. Y mientras mi hermana y yo íbamos creciendo, pues la empresa iba apenas construyéndose, no es que ya estuviéramos posicionados. Creo que el hecho de cómo nos fuimos educando, de la gente con la que nos empezó a poder convivir, ¿no? Nos fue abriendo un panorama distinto que antes mi familia no hubiera tenido o nosotros mismos no hubiéramos tenido. Te lo comentaba, yo antes de reunirme con Alberto Fasja, pues el tema del Venture Capital, el tema del Private Equity era algo muy lejano a mí. Y yo creo que algo que me empezó a abrir los ojos en su momento es claramente algunos personas que yo llamo en mi vida personal mentores, pero al mismo tiempo el IPADE, cuando lo hice, se volvió un catalizador de distintas oportunidades que yo no alcanzaba a ver. Después el tema lo platicábamos, haber hecho el OPM también me abrió otra visión de otras dimensiones del negocio. Y creo que hoy en día me siento, y después de haber pasado, por varias etapas con este síndrome del impostor y el underdog, y por qué no lo logramos, o sea, por qué Lucha Underground si tenía todos los factores no lo logramos, o por qué Lucha Titlán si traía todos los factores de éxito que te enseñan en la escuela no lo logramos, ¿no? Yo creo que hoy en día me siento muchísimo más, creo que la palabra es empoderado, de decir, ya hemos pasado por muchas cosas, entendemos bien lo que viene, estamos asombrados también de lo que hemos visto tanto de Philippe como de WWE. Hay gente de primer nivel con una capacidad y con una propiedad 100% poderosa. Y ahora sí conecto. Entiendo lo que decía Marcos Achar. O sea, estás sentado en petróleo. Ahora sí tenemos todas las máquinas para extraerlo, presentarlo, hacerlo y que la gente a nivel global entienda la importancia de la lucha libre mexicana. De lo más interesante de este deal, a mí me pareció como efecto multiplicador mexicano, ¿no? Porque claramente la WWE no es mexicana, es un jugador súper relevante, pero entra Philippe y tú te quedas en el liderazgo, ¿no? O sea, no es como que, gracias Dorian, estuvo muy padre, nos vemos después. Entonces, quiere decir que jugadores mexicanos como tú y en este caso Philippe están o van a estar a partir de ya en este escenario, llamémosle las grandes ligas de Estados Unidos, que no sé por qué seguimos pensando que Estados Unidos es las grandes ligas, pero bueno, esa es la connotación que tiene.
¿Cómo se ve tu desarrollo personal, ¿no? Ahora estando en esa mesa muy distinta, que como dices, es con todas estas herramientas para sacar el petróleo por fin, y probablemente las 15,000 ideas que tú tenías en la cabeza, que algunas se hicieron y otras no se pudieron hacer por veto, a saber qué, ahora se pueden concretar quizás más fácilmente. ¿Cómo ves hacia adelante tu desarrollo? Estoy emocionado. O sea, el hecho de poder tener conversaciones con gente de la talla... A ver, y entendamos WWE. WWE también es un jugador hasta cierto punto en esta nueva etapa nuevo, ¿no? O sea, venía de ser una empresa familiar, venía de ser una empresa de los McMahon, hoy en día pertenece a un conglomerado que se llama TKO, que tienen UFC, que tienen IMG, que vienen de William Morris, la gente de Endeavor. O sea, hay muchísima gente en todo el ecosistema, en toda la ecuación. Entonces, creo que una de las partes importantes es tener estas conversaciones con Nick Khan, ¿no? O sea, presidente de la WWE, tener estas conversaciones con Paul Levesque, Triple H, que ya las había tenido antes, ya lo conocía de hace tiempo, pero ya el hecho de poderte sentar en una mesa de trabajo a planear lo que viene es otra cosa totalmente. Tienes dentro del mismo grupo a Dana White, o sea, tienes a Ari Emanuel, tienes a Mark Shapiro, o sea, es la gente más poderosa de la industria, y no le voy a llamar grandes ligas, independientemente, global. O sea, si tú quieres hablar de combat sports, estos cuates son. O sea, no hay otros, no existe alguien más. Entonces, creo que el hecho de poder subirme a este barco, aprender de ellos, ¿no? Aprender de los distintos consejeros, me deja en una posición sumamente privilegiada, que otra vez repito, o sea, imagínate qué padre poderte sentar en una conversación con ellos, a poder platicar y poder tirar ideas y ver la importancia del mercado mexicano y ver la importancia del mercado latino. Platicaba con un amigo, me decía, es que es bien distinto cuando tú hables del US Hispanic Market. El US Hispanic Market en una startup significa que tu valuación se va al 15-20% del valor. Cuando tú hablas en una organización de este tamaño, significa que puedes liberar el potencial del 15 o 20% de un revenue que no están teniendo, ¿no? Entonces, el hecho de poder estar ahí creo que es... O sea, para mí es un privilegio. Sentarte en esas mesas, aprender. Nosotros, yo les decía, nosotros estábamos acostumbrados a operar en un modo survival, güey. O sea... Y de repente llegas y entras a un cuarto en donde hay 15 personas, ¿no? Solamente para hablar de un tema. Dices, te sientes overwhelming. O sea, es como, ¿en dónde estoy? ¿Cómo pude sobrevivir sin tantos recursos durante tanto tiempo? Y creo que eso está muy, muy, muy padre para nosotros como organización. Es aprender. O sea, te lo digo, un día nos estaban diciendo... El presupuesto que tú utilizas en un año de grabación de televisión es el nuestro de una semana. Okay. Pero también así son los tamaños de los deals. Claro. Y eso también, alguien en el equipo de Philippe también decía que el efecto de Penta es como el efecto Checo Pérez en la Fórmula 1. ¿No es lo mismo Checo Pérez corriendo en México? Que una vez que lo subes en una plataforma global, todo México, ese malinchismo que puedes llegar a tener para ciertas cosas, desaparece y te vuelcas a apoyar a ese jugador o a ese deportista porque ya no representa un nicho, llámese un equipo de fútbol, ya representa al deporte mexicano en el mundo. Claro. En estas negociaciones que tuviste, si tuvieras que elegir una cosa que fue el mayor aprendizaje que te llevas, que no te dio ni Harvard ni la vida en general antes de este deal, ¿cuál sería? Específicamente del deal TKO/Philippe, ¿verdad? Digamos, este proceso, ¿no? En el que tuviste todas estas conversaciones, el ir y venir, negociaciones y demás, con estos compadres y comadres que están en un nivel, ¿no? Que dices, highway. ¿Qué te llevarías como principal aprendizaje? Mira, yo creo y lo platicaba con parte del equipo. Cada quien tiene que saber y entender muy bien el papel que cada quien juega en la ecuación y en qué momento. Tú puedes querer un deal de otra forma y en otro, no solamente hablando en lo numérico, a lo mejor temas de obligaciones, pero pues hay quien juega el pandero y quien trae el pandero y quien se puede parar de la mesa y decir no hay deal. Claro, sí. Y si no estás dispuesto a entrar de una manera muy humilde, a escuchar
a saber qué es lo importante realmente para ti, porque tú cuando llegas a una negociación quieres ganar los 25 puntos que traes en la negociación y crees que el número 24 es igual de importante que el número 2. Y eso te pasa con tus abogados, y eso te pasa con tus fiscalistas, y eso te pasa con tus propios equipos internos, y te pasa con tu familia, con tus stakeholders. Y tú tienes que entrar muy claro de qué es lo importante y qué es lo que mayor crea valor. La creación de valor, que no siempre la tienes clara en una negociación. Muchas veces el ego va de la mano. Creo que eso lo aprendí muy bien. Creo que lo supe llevar bien. Y creo que al final del camino, toda la gente involucrada quedó satisfecha con la negociación que cerramos. Y bueno, también es una negociación muy especial porque era tripartita, ¿no? Entonces tenías a Philippe, tenías a TKO, tenías a nosotros, tenías los mejores despachos de México, los mejores asesores legales de Endeavor, despachos americanos, firmas auditoras, y nosotros éramos otra vez regreso. Scarcity is our rule, ¿no? Es como nuestro despacho, que lo hizo impresionantemente bien en el término de la negociación, y nuestro despacho fiscal, ¿no? Pues ahora sí, como dirían, David contra Goliat, ¿no? Con varios Goliats en el trayecto. Y hablando de eso, estos deals no se veían antes en la industria latinoamericana, ¿no? En la región. Y generalmente hemos sido vistos como David contra Goliat, porque en muchos sentidos todavía lo somos. Uh-huh. ¿Cómo ves la evolución de la industria deportiva latinoamericana a los siguientes 5 o 10 años? A ver, yo creo que para que la industria pueda crecer necesita entender que es un sistema de negocio independiente que tiene que ser rentable. Si la industria no necesita rentabilidad, no tiene por qué crecer. Claro. Y tenemos que ser muy conscientes de ello. O sea, podrás estar de acuerdo o no, pero si es un negocio secundario, los intereses no están alineados. Y lo primero que hay que hacer es alinear todos los intereses, y no sé si eso se puede lograr en 5 o en 10 años. No tengo, o a lo mejor va a llevar 20. Pero yo lo que veo es que no hay tanta hambre en la región por profesionalizarla al ritmo que nos gustaría verlos a los que estamos en esto. Uh-huh. Y eso va a tener sus pros y va a tener sus contras, ¿no? No, me cuesta mucho y me encantaría decirte, puta, sí, la región va a explotar y ahora de hoy en adelante. Pues a ver, eso es lo que está tratando de hacer Philippe. ¿Mm? Eso es lo que está tratando de hacer Apolo. Eso es lo que están tratando de hacer otros fondos. El hambre por los fondos existe. El hambre por los owners, no lo sé. Seguramente habrá algunos y seguramente no va a suceder de la noche a la mañana. No es que en 2 años el deporte en Latinoamérica vaya a explotar y ya sea... No, creo que ese es el gran trabajo que Philippe está tratando de hacer. Ya está creando un ecosistema. Ya tiene a Box to Box, ya tiene a Tycoon, ya tiene las relaciones con los fondos para poder crear una profesionalización del ecosistema. Pero a mí me tocó ver empresas que no son rentables, pierden mucho dinero, son familiares y no les importa vender. Porque el valor sentimental que tiene para ellos no justifica ningún precio económico. Sí, el incentivo es otro, completamente. Y eso a lo mejor es muy de latino. Claro. O sea, difícil de entender cuando se lo quieres explicar a un americano. Muy difícil de entender. Para un latino es, ¿pero cómo? O sea, el valor emocional es mucho más alto o se percibe más alto, ¿no? Y la gente está dispuesta a por el resto de su vida no vender, pues porque el valor emocional es mucho más alto. Y es válido. Lo cual, como dices, sacrifica crecimiento, sacrifica potencial. Pero, sí, pero si a él
en su particular punto de vista, lo deja tranquilo y satisfecho, creo que también tenemos que ser muy respetuosos de ese estilo de decisiones. A mí no me hubiera dejado tranquilo. O sea, a mí el hecho de tener el riesgo de poder perder el legado de mi tío, porque a ver, hoy a lo mejor tengo que decirlo, la transacción se encuentra todavía en un proceso que se llama closing sujeto a cierre en el 3Q, pero la verdad es que hemos avanzado muchísimo y creemos que vamos a llegar a esa etapa rápidamente. Pero al final del camino existen riesgos, güey. O sea, la WWE podría haber entrado a México con nosotros o sin nosotros. La Arena México se podría haber aliado con ellos. ¿Y en dónde quedábamos nosotros? Sí. O sea, panoramas hay muchísimos, ¿no? Y todo el mundo puede opinar, ¿no? O sea, es como muy válido lo que cada quien opine. Pero al final del día creo que la gente que está a cargo de la toma de decisiones, la gente que está a cargo con el ownership, con las acciones, ¿no? Tus accionistas a quienes les tienes que reportar, pues son los que tienen que quedar tranquilos y claros. Y creo que eso en el ecosistema deportivo, por los últimos 50 años de cómo se fue creando, pues ya, a ver, estoy contento de lo que está pasando con el béisbol. Puta, qué gran equipo, güey. O sea, desde Horacio de la Vega, los dueños, el mismo Ton, la gente de Sultanes, la gente de Toros, o sea, se armó un ecosistema que dices, ahí está la gran muestra de cómo se puede ir creando valor en el trayecto y creo que les queda muchísimo por hacer, ¿no? Empiezas a ver estos pininos en el americano. Aún soy escéptico, veamos qué sucede en el americano. Pero de repente ves también que puede ser disruptivo. ¿Viste la Kings League, no? Un modelo disruptivo, nadie lo veía venir, nació. Creo que va a haber ejercicios bien interesantes que van a suceder en la región que no necesariamente tienen que ver con lo que conocemos como hoy en día, ¿no? Ya vimos el ejemplo, no sé, Live Mode, ¿no? Lo que hizo KC. Creo que los primeros ejemplos muy claros van a venir Brasil. O sea, creo que Brasil viene mucho más revolucionado que lo que venimos en la demás parte de la región. Pero bueno, soy creyente que en algunos deportes sí va a haber crecimiento, pero no con la rapidez que a lo mejor nos gustaría ver. Si volvieras a empezar el día de hoy desde cero, ¿qué harías diferente? Haría muchas cosas diferentes. O sea, la realidad, y ahorita me enfoco en una, pero déjame empezar de manera distinta. Muchos errores que hemos cometido nos han llevado a la siguiente etapa. Y no veíamos en ese momento a dónde nos iba a llevar. O sea, uno de los proyectos más bonitos que me tocó realizar fue Lucha Underground. No prosperó, pero ahí fue la raíz y ahí fue el origen de los luchadores que hoy en día le están rompiendo en Estados Unidos. O sea, gran parte del roster que teníamos ahí hoy en día pertenece a las mejores empresas y a las empresas que pueden pagar más. Luego hicimos Luchatitlán, un esfuerzo padrísimo, lo hicimos en pandemia, lo intentamos llevar y no funcionó y tuvimos que pivotear y hoy somos un centro de espectáculos en Cancún. Pero si no hubiera sido por ese proyecto, no hubiera conocido a Alberto Fasga. Si no hubiera conocido a Alberto Fasga, nunca hubiéramos hablado de estas posibilidades de crear Philip. Si no se hubiera creado Philip, no hubiéramos llegado a lo que hoy en día tenemos. Entonces, yo creo que más bien es cómo estos errores nos han llevado hasta donde estamos. Si hoy pudiera hacer algo distinto, yo creo que sería confiar un poco más rápido en mis equipos. Sigo sufriendo de ese tema de micromanagement, de querer... Es chistoso porque como que quiero que mis equipos empoderarlos, pero yo mismo les quito ese empoderamiento, ¿no? Entonces es difícil ese tema, ¿no? Creo que eso me hubiera hecho avanzar mucho más rápido. O sea, creo que de repente yo mismo soy el cuello de botella, entonces eso creo que es algo que tengo que ir trabajando y que me gustaría cambiar a futuro para el bien de la compañía. Me pasa exactamente lo mismo. Para ir cerrando, Dorian, ¿qué libro, serie, documental, película, contenido en general le recomendarías a la audiencia de Players que te haya marcado? Mira, yo creo que en el tema, y para no salirme del ecosistema deportivo, negocios, ¿no? Hay una maestra a mí que leí todos sus casos, todos sus libros, ¿no? de Harvard, que se llama Anita Elvers, ¿no? La conocí en persona, espectacular. Y tiene un libro que se llama Blockbusters, que yo en su momento no estaba de acuerdo,
y la historia de la industria me dejó claro que sabía perfectamente de qué estaba hablando. Entonces, ese libro, y otro que me encanta y me fascina recomendárselo a gente que está empezando a leer en la parte empresarial, el de Phil Knight, el de Shoes Dog, ¿no? Me choca las historias cuando alguien llega y te cuenta, es que yo fui exitoso. Puta, güey, qué padre. O sea, yo no conozco a nadie en la vida real que le haya ido bien. Y la forma en como lo explica Phil Knight es donde dices, esta es la verdadera historia de un emprendedor y cómo un emprendedor va sufriendo durante todo el camino. Creo que esos dos libros a mí me parecen fantásticos. Y en la parte de series, hay muchas, ¿no? O sea, pero también para enfocarme en la parte deportiva, Bowler se me hizo muy buena, espectacular para entender los dos mundos, ¿no? Del tema del negocio, ¿no? O sea, muchas veces la gente, cuando alguien dice vas a ir a platicar de negocio, se queda como con ese tema de, qué padre, me va a venir a platicar del jugador. Y no, o sea, hay tantas cosas sucediendo atrás de la industria del deporte que no son visibles para el aficionado, que son muy interesantes, ¿no? Y Bowler te enseña un pedacito de la parte trasera de lo que está sucediendo por ahí. Les recomiendo también que vean la serie de Vince McMahon. O sea, si quieren entender un poquito del mundo de la lucha libre, el documental que salió en Netflix es espectacular. Y que puedan entender lo grande que es el mundo de los combat sports. Creo que esas serían mis recomendaciones. ¿Hay algo que no te haya preguntado, que me esté faltando? No, yo creo, a ver, de lo que sí estoy muy emocionado, Aldo, es del futuro de la AAA. O sea, lo que viene, a ver, me pone la piel chinita cuando pienso en todas las posibilidades de todo lo que viene en el trayecto. Creo que apenas es el inicio de una nueva etapa que va a ser buena para todos los que estamos dentro de esta industria. Talento, ejecutivos, desarrollo de la misma propiedad, culturalmente. El Philippe me emociona. O sea, Philippe yo siempre digo que es como el hijo de otra madre, ¿no? Tienes un equipo brutal, ¿no? O sea, Bárbara, Hugo, Nacho, Beto, la gente que estuvo detrás, Héctor Sepúlveda. O sea, tienes un equipo para romperla. O sea, yo que me he sentado con todos y he platicado con todos y he convivido con todos, las capacidades que tienen son brutales y creo que hay una gran oportunidad ahí de lo que me decías, de que el ecosistema deportivo brille. Y la otra es, también creo que lo tocaste muy bien, las expectativas que tengo de pertenecer a un grupo como TKO, de trabajar muy de cerca de esta gente que de repente solo oyes en entrevistas, ¿no? Como Nick, como Paul, como Dana, o sea, yo le decía, había una foto de Beto, ¿no? El día que se graba el primer episodio de Netflix, me acuerdo que me manda una foto y estaba La Roca enfrente, ¿no? Y mi mente lo único que vio fue a Ari Emanuel, al lado de él, ¿no? Le decía, ¿cómo, güey? O sea, ¿está sentado atrás de Ari, no? Y me decía, sí, ¿no? Dije, güey, o sea, La Roca, fine, cool. O sea, pero Ari, o sea, y la verdad es que la gente, pues, que no esté en este mundo, no sabe quién es Ari, ¿no? O sea, para mí era lo que decía, güey, ese es o sea, es con el que me sacaría la foto mañana, ¿no? Y el hecho de tenerlos ahora muy cerca, el hecho de poder estar en una organización de este tamaño, de apenas, como te digo, ir conociendo, me llena de mucha emoción. Dorian, te quiero felicitar porque, a ver, no se trata de la culminación, sino más bien del inicio de tu siguiente etapa, ¿no? Apenas es el siguiente paso y lo que te falta. Estoy seguro que tu tío está tremendamente orgulloso y agradecido de lo que has hecho tú y tu familia con su bebé. Y felicitar también como latino, porque como ya lo platicamos, pues esto empuja a la industria, nos empuja a todos hacia un proceso de profesionalización, de globalización y vamos montados en la misma ola. Así que te felicito y muchas gracias. Muchas gracias, Aldo.